Cuenta la historia que en el siglo V a.C. estaba Simónides de Ceos en Grecia, en un banquete con otros comensales, y en ese momento llegaron dos mensajeros con correspondencia para él. Él en ese momento salió a recibir la carta que estos mensajeros le traían, y en ese momento las columnas del salón donde estaban los comensales se rompieron y el techo de piedra y mármol cayó sobre ellos, matándolos a todos. En esta imagen pueden ver una representación gráfica de lo que pasó ese día, Simónides de Ceos saliendo con los comensales y atrás las columnas cayéndose. Cuenta la historia también que cuando llegaron los familiares de los muertos, los cuerpos estaban tan desfigurados que no podían reconocerlos ni darles sepultura digna. Y que Simónides de Ceos, en ese momento, agarró a cada familiar por la mano y lo llevó en medio de una nube de bruma y polvo al cuerpo de su ser querido. Y que reconoció en ese momento el principio fundamental de todas las técnicas para memorización que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que reconoció Simónides de Ceos hace 2500 años? Reconoció que si a él le hubiesen dado una lista con los nombres de las personas que iban a estar en el banquete y dónde se iban a sentar, hubiera tardado bastante tiempo en recordar esa lista. Pero estando apenas unos minutos o segundos sentados con todos ellos, pudo inmediatamente recordar dónde estaba sentado cada uno. Es decir, una imagen visual le permitió memorizar algo que una lista de datos aburridos jamás le hubiese permitido memorizar en ese momento del tiempo. E inventó la técnica más conocida hasta hoy para memorizar cosas, son las técnicas que usan los campeones mundiales de memoria. Sí, hay campeonatos patológicamente aburridos de gente memorizando cosas. Y esta técnica se llama Palacio de la Memoria. En realidad la técnica número 1, si quieren un consejo válido para hoy, mi consejo de la charla para la memorización, es que dejen de tratar de memorizar cosas importantes repitiéndolas. Eso no sirve, lo dejás de repetir y se te olvida. Créate una imagen visual, hacé asociaciones visuales, hacé algo, usá tu imaginería visual. Y ahora voy a explicar por qué eso sirve. Pero esa es la técnica número 1. La técnica número 2 es que es la que inventó Simónides de Ceos, y es lo siguiente: si yo quiero recordar una lista de cosas, lo que hago es construir un palacio de la memoria en mi cerebro. Mi palacio básicamente es un conjunto de objetos o habitaciones prememorizados. Yo, por ejemplo, cuando me monté mi primer palacio de la memoria para hacer demostraciones de memoria, lo que hice fue que mi palacio era un día tradicional de mi vida. El número 1 era mi cama, donde yo me levantaba. El número 2 era el desayuno, que es lo que yo tomaba inmediatamente después. El número 3 era una bicicleta, que yo iba en bicicleta a la facultad. El número 4 era sala de aula, el número 5 era restaurante universitario. Y así por delante. Y entonces lo que yo debía hacer, si quería memorizar una lista de 5 objetos, por ejemplo, y no olvidármela, y que quería memorizarla en ese orden, es que a medida que me iban diciendo los objetos que yo debiera memorizar, y yo hacía demostraciones de esto, iba creando imágenes visuales lo más bizarras posibles entre el objeto que yo tenía prememorizado, la habitación de mi palacio, y el objeto que yo debía recordar en ese orden. Por ejemplo, si el objeto número 1 que yo debería recordar era mesa, porque alguien dijo mesa, mi número 1, ¿cuál era? Cama. El que yo ya tenía prememorizado en mi habitación de mi palacio de la memoria. Entonces tendría que crear una imagen muy fuerte entre una mesa y una cama. Podría, por ejemplo, visualizarme a mí mismo levantándome y apretando un botón y que mi cama se transforme en una mesa en la cual estoy instantáneamente tomando el desayuno. Una cosa bizarra, única, nunca me pasó en la vida. Una vez que creo esa imagen visual, por su naturaleza única y tan diferente a todo lo que me pasó en la vida, se hace memorable. Y listo, terminó la técnica, no tengo que hacer más esfuerzos. Yo hacía demostraciones recordando 15 a 20 objetos, no lo voy a hacer ahora porque es un poco demorado, requiere que alguien las escriba, pero realmente se puede hacer, y el único esfuerzo que tengo que hacer es que a medida que me van diciendo los objetos, tengo que ir tengo que ir haciendo asociaciones visuales entre el objeto que me están diciendo y el que yo tengo prememorizado como habitación de mi palacio de la memoria. Esto lo inventó Simónides de Ceos hace 2500 años y lo seguimos utilizando hasta el día de hoy muchos memoristas para hacer demostraciones. Voy a hacer una demostración un poco más rápida y después les voy a explicar qué es lo que hice, o por lo menos parte de lo que hice,
para que vean el tipo de cosas que se pueden hacer y cómo, a pesar de que la técnica es diferente, el principio es el mismo. Es transformar datos aburridos en imágenes visuales. Voy a hacer algo muy rápido que suelo hacer en mis presentaciones, que es cálculo mental. Voy simplemente a multiplicar un número por sí mismo. Le pido a alguno que tenga calculadora a mano, que si pueda verificar la cuenta que voy haciendo en la calculadora de su celular. Yo voy a hacer una cuenta y ustedes lo verifican si alguno se presta a eso. Ahí, por ejemplo, vos ya podés hacerlo. Bien, entonces, lo que voy a hacer es multiplicar un número por sí mismo. Lo elevo al cuadrado. Ustedes saben que 2 por 2 es 2 al cuadrado es 4, 3 por 3 es 3 al cuadrado 9, ¿no? Sí. Bueno, bien, porque si esto no se entendía, estamos en horno con todo lo que viene. Bien, entonces voy a hacerlo con un número de 3 dígitos. Voy a elevar un número de 3 dígitos por sí mismo. Vos corroborás, si lo hago correcto, decís correcto, y si lo hago mal, decís incorrecto, me das otra oportunidad, es una cuestión de orgullo propio. ¿Quién me dice un número de 3 dígitos? Cualquiera. 400, que no termine en 0 porque es más fácil terminar en 0. 482. 482 por 482 es igual a 232.324. ¿Correcto? Correcto, perfecto. ¿Lo voy a hacer una sola vez más? Bueno, gracias. Tengo cómplices. Una vez más. Uno más para que no piense que hay, porque van a decir que tengo complicidad, que nos conocíamos, ¿viste? Estamos en la Argentina, es así. Bueno, a ver, ¿quién me dice otro? ¿Cuánto? 303. 303 por 303 es igual a 91.809. Correcto, bien, perfecto. Bueno, más allá de que hay una fórmula matemática que simplifica un poco esta cuenta, la verdad es que lo practico hace muchísimos años. ¿Y saben para qué sirve? Para nada. Para impresionarlos, para hablar de neurociencia del aprendizaje, si se quiere. Y bueno, tengo un espectáculo llamado Matemagia, que voy a las escuelas y eso, y también por eso me gusta hacerlo. Pero lo importante acá que les quiero recalcar es que, piensen ustedes, cuando empiezan a hacer un cálculo mental complejo, ¿qué es lo primero que pasa? Que se olvidan qué cuenta están haciendo. Uno divide la cuenta en varias partes, empieza a hacer la cuenta y dice, uy, me olvidé dónde estoy. ¿Qué cuenta estoy haciendo? Bueno, para que eso no me pase, yo uso una técnica inventada en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, perdón, llamada sistema mayor, que consiste básicamente en que yo transformo los números. Yo divido la cuenta en dos partes para hacer esto. Y para acordarme la primera parte de la cuenta, lo que hago es transformar esos números a palabras a través de una regla que asocia números a letras, a consonantes, y después meto vocales en el medio que no son nada. Entonces, por ejemplo, para mí las palabras caja-oso, que es una que tuve que recordar ahora, porque tenía que recordar 476. Porque el 4 tiene sonido de C, el 7 es una J y el 6 tiene sonido de C, es un código fonético, SZ. Entonces, caja-oso, yo tengo que recordar eso e inmediatamente lo que hago es tratar de visualizar lo más rápido posible algo muy bizarro que involucre una caja y un oso. Por ejemplo, me puedo imaginar que me dan un regalo de cumpleaños en una caja y adentro sale un oso bailarín. Listo, nunca. Eso es bizarro, me lo imaginé y me quedó. Y fíjense ustedes que a pesar de ser un poco diferente el Palacio de la Memoria, requiere una memorización previa, pero de todas formas esa memorización para lo que sirve es para transformar un dato aburrido, 472, que a mí no me dice nada, en una imagen visual tan colorida, tan bizarra, tan diferente a lo que veo en mi vida, que por su naturaleza única, de nuevo, se hace memorable. Todas las técnicas de memoria de Simón y de Seos hasta el día de hoy consisten en transformar datos aburridos en asociaciones visuales. Y esto me lleva al primer concepto que les quería decir, que les quería comentar, que es el concepto fundamental de toda la neurociencia cognitiva. Todo lo que estudiamos acá en la DITENA, en el Laboratorio de Neurociencia, asumimos esto ya como axioma, aunque en el momento fue una hipótesis extraordinaria. Y es el axioma de que para cada proceso mental existe un correlato neuronal. Para cada proceso mental existe un mundo, un puente, quiero decir, con el mundo natural, con el mundo físico. Cuando ocurre un proceso mental, ocurre algo en el mundo físico, en nuestro cuerpo, probablemente en nuestro cerebro. ¿Cuál es el correlato neuronal de lo que describió Simón y de Seos y que hoy en día sabemos bien? El hecho de que un tercio de nuestra corteza cerebral, la que está, me voy corriendo para que vean todos porque no sé si estoy tapando, pero un tercio de nuestra corteza cerebral, la corteza occipital, que está parte de atrás del cerebro, se dedica al procesamiento de imágenes visuales. ¿Por qué? Porque evolucionamos durante millones de años en praderas africanas, donde el procesamiento y la memorización de imágenes visuales fueron fundamentales para la sobrevivencia y la reproducción. Pero más allá del por qué sabemos que es así, que somos una especie optimizada para la memorización y el procesamiento de imágenes visuales, y por eso un tercio de nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, está dedicada a eso, y por eso somos tan buenos recordando imágenes visuales, mucho mejor que sonidos o mucho mejor que cualquier otro tipo de imágenes como auditivas o olfativas. Este principio de que para los diferentes
funcionamientos mentales, existen funcionamientos físicos en el mundo natural que se corresponden y que tienen un correlato, es el axioma fundamental de la neurociencia cognitiva. Y si esto es verdad, y les pido que asuman que es verdad porque lo hemos corroborado en infinidad de experimentos a esta altura, podemos hacer una pregunta que es la pregunta básica de la neurociencia del aprendizaje. Ahora, neurociencia cognitiva del aprendizaje se quiere, que es ¿cuáles son los correlatos neuronales del aprendizaje? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando aprendo? Porque mi mente está cambiando. Y si mi mente está cambiando y el axioma que acabo de enunciar ustedes lo aceptan, deben asumir que hay algo en el mundo físico, en el mundo natural, en mis neuronas, en mi cerebro que está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? Me quedan 6 minutos para tratar de explicarlo muy rápidamente. Estos son los principios básicos de la neurociencia del aprendizaje que después tratamos, por supuesto, en el curso. Nada, después sigo. Los 3 conceptos que me parecen que son, por supuesto, cada uno que estudia neurociencia del aprendizaje tendrá su propia forma de enseñarlo. Para mí hay 3 conceptos que son los fundamentales por ser poco intuitivos. El primer concepto es el de módulos cerebrales. Nuestro cerebro no es una tabla rasa, no viene en blanco, viene preparado para ciertas cosas. Módulo tal vez, o sistema, hay cierto debate si llamarlo módulo, sistema o característica o instinto, lo que sea. Pero por ejemplo, el que les comenté recién, el módulo para el procesamiento de imágenes visuales. También tenemos módulos que vienen preparados ¿para qué? Para aprender lenguaje. Están en la corteza parietal, más lateralizados hacia la izquierda. Tenemos módulos también diseñados por la evolución, entre comillas, diseñados por la evolución, para el procesamiento de números, algo poco conocido. Pero sí, inclusive los animales inferiores pueden reconocer numerosidad en conjuntos con pocos objetos. Tenemos inclusive módulos mentales para el procesamiento de las emociones y para el control de los impulsos. Lo importante es que no venimos como una tabla en blanco, venimos como especie preparados para ciertos aprendizajes específicos y para eso tenemos módulos específicos. El segundo concepto es el de la plasticidad. Nuestro cerebro es plástico. A diferencia de la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se va modificando a lo largo de toda nuestra vida y va cambiando su estructura y anatomía. Y el tercer concepto es el de reciclaje neuronal, que es lo siguiente. Las habilidades complejas, como lo que acabo de hacer, el cálculo mental, o inclusive la lectoescritura, se obtienen reciclando módulos mentales que evolucionaron para otra cosa, a través de la plasticidad y la interconexión entre ellos, para que adquieran una nueva tarea para la que no evolucionaron, una tarea para la cual nos prepara solamente la cultura y el ambiente en el que vivimos. Hoy en día podemos saber si una persona es analfabeta o no, sin hacerle ningún test de lectura, simplemente entre comillas, porque es un aparato que cuesta $2 millones, pero si vos lo pones a una persona en un resonador magnético funcional y analizás la estructura de su cerebro, vos viendo la cantidad de conexiones neuronales entre la parte del cerebro que procesa imágenes visuales y la del lenguaje, podés saber si esa persona fue alfabetizada o no. Porque cuando nos alfabetizamos, lo que hacemos es crear conexiones entre el procesamiento de imágenes visuales y el procesamiento del lenguaje. Y creamos rutas neuronales nuevas. Nuestro cerebro se modifica a través de la plasticidad, esos módulos que evolucionaron para una tarea, ahora se reciclan, y por eso reciclaje neuronal, para una tarea para la que no evolucionamos. La lectoescritura tiene 10.000 años, el ser humano tiene 200.000. No podemos haber evolucionado para la lectoescritura, pero gracias a la cultura y al ambiente, estos módulos cerebrales que evolucionaron para una tarea específica en las praderas africanas, hoy son utilizadas en tareas mucho más complejas para las cuales nos preparamos cultural y socialmente. ¿Por qué me parece importante este concepto y ya con esto cierro? Porque el entender esto nos permite, la voy a saltear esta, cambiar nuestras creencias sobre cómo tenemos que aprender. Y creo yo que todos los profesores de la ITELA, probablemente consciente o inconscientemente, se basan en este fundamento de la psicología cognitiva a la hora de hacer intervenciones. Mariano hoy nos dio un ejemplo muy lindo. Él cambió su comportamiento cuando le empezó a creer al profesor de tenis. Cuando no le creía, su comportamiento era no darle bola. Cambió su comportamiento cuando cambió su creencia. Y quiero que entiendan este principio fundamental de la neurociencia del aprendizaje, que el aprendizaje de habilidades complejas depende de la formación de rutas neuronales, porque esas rutas neuronales llevan tiempo y energía para formarse. Y entonces quiero convencerlos un poco más y cambiar su creencia, si alguno todavía creía que existían métodos de aprendizaje rápido, que hoy en día está acá Daniel Tangona, es una analogía perfecta con el deporte, que hay todavía un montón de dietas mágicas y de métodos de entrenamiento mágicos para hacerte musculoso y delgado y no sé qué en un mes. Bueno, no existe eso. El entender que va a requerir un esfuerzo es el comienzo de todo aprendizaje, no el final, el comienzo.
Pero también sabemos que convenciéndonos de que es así, cambiando nuestra creencia, vamos a poder encarar ese aprendizaje, si se quiere, primero alegremente, disfrutándolo, pero además de forma plena y ética, porque no creemos en los falsos atajos. Y entonces sí, cambiando nuestra creencia, cambiaremos nuestro comportamiento y podremos ahora focalizarnos en las variantes relevantes a la hora de optimizar ese aprendizaje y optimizar la toma de decisiones. Muchas gracias.